Jesús, todas las naciones cantarán. El Padre lo exaltó, su nombre colocó encima de todo poder. El nombre de Jesús cadenas romperá, pues solo Él tiene autoridad. En su nombre tinieblas tiemblan. En su nombre los cojos andan. En su nombre los ciegos ven. En su nombre los muertos viven. No hay otro nombre que el nombre de Jesús, nombre que trae vida y salvación. No hay otro nombre que el nombre de Jesús, todas las naciones cantarán. El Padre lo exaltó, su nombre colocó encima de todo poder. El nombre de Jesús cadenas romperá, pues solo Él tiene autoridad. En su nombre tinieblas tiemblan. En su nombre los cojos andan. En su nombre los ciegos ven. En su nombre los muertos viven. En tu nombre hay poder para sanar, hay poder para curar, hay poder para salvar. Hay poder en tu nombre, Jesús, sanidad, libertad. Hay poder en tu nombre, Jesús, sanidad, libertad. Hay poder en tu nombre, Jesús, sanidad, libertad. Hay poder en tu nombre, Jesús. En su nombre tinieblas tiemblan. En su nombre los cojos andan.
Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gloria damos a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar acá para poder llevar a cabo este taller. Este taller, pues bueno, y todos los mensajes que se estuvieron transmitiendo durante este mes de junio, pues surgió pues de una idea que vino de parte del Señor, y todo el Señor lo ha permitido hasta este tiempo. Así que antes de comenzar cualquier cosa que vayamos a hacer, vamos a poner en oración este tiempo para que el Señor siga bendiciendo y que más hermanos se unan pues a esta transmisión. Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, los que se están conectando también a través de Zoom, y preparen pues sus apuntes para poder atender este taller. Vamos a meditar, vamos a tener un tiempito de oración para comenzar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú eres el único que has podido permitir esto, Padre. A pesar de la situación en la que estamos, Señor, tú nos has dotado de todos estos recursos tecnológicos, Padre Santo, también de la voluntad, Señor, de nuestros hermanos, que tú has puesto en sus corazones también el poder ministrar tu palabra. Gracias, Señor amado, bendice este tiempo, Padre Santo, y a los que lo van a escuchar, Padre bendito, que seas abriendo su entendimiento, Señor amado, para que cada uno pueda aprovechar al máximo, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, hermana Leonor, hermano Marcos, un fuerte abrazo desde acá. Gracias por ese tiempo que han dispuesto, que sé que el Señor lo ha puesto en sus corazones y han estado pues acompañándonos durante este mes. Esta pues es nuestro último taller. Ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio, para los que formamos parte del Ministerio de Familia, para los que se han estado conectando pues durante todo este tiempo. Así que, bueno, muchos hermanos que quizás se han conectado recién y no han escuchado todas las enseñanzas, y también han estado deseosos de hacerlo, pues lo han visto a través de los reprises que se han hecho. Pero sí nos gustaría, para que todos los hermanos conozcan un poco más de ustedes y de su ministerio. Y quiero, bueno, esto es un taller, pero quiero hacerlo como un poquito entrevista, para que los hermanos conozcan más de ustedes y de su ministerio. Y la pregunta se las planteo de esta manera. ¿Cuál ha sido para ustedes como pareja el mayor desafío que el Señor ha puesto en sus vidas, tanto en su ministerio como fuera de él? ¿Cuál creen ustedes que haya sido el mayor desafío que el Señor ha puesto? Para que los demás hermanos también puedan escuchar y puedan animarse a seguir en el ministerio que cada uno tiene, ¿no? Así que adelante, mis hermanos. Con eso damos paso pues a este espacio del taller. Primero saludarles a todos, qué bueno poderles ver ahí. Hoy no estoy solo, la vez anterior estaba solo porque era la parte para poder impartir. Hoy me acompaña mi esposa, así que quiero que salude. Bien, hola a todos. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Estamos siempre muy contentos de poder compartir juntos a Cristo, de poder ser edificados juntos, de poder crecer juntos. Así que también le damos las gracias a ustedes por la oportunidad, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, como decía anteriormente, dejarnos juntos conocer más a Cristo. Si hay un sonido sutil por ahí de venta de algo, perdonen, porque eso yo creo que pasa en todos lados, sí. Hoy que estamos son los gajes de estar en vivo. Son los gajes de estar en vivo, para que digan que no está grabado. Sí, bueno, quería que mi esposa pudiera comenzar a responder. Sí. Yo voy a ir complementando nomás todo lo que nos estás preguntando, Edwin, y para todos los hermanos que también están ahí conectados y viendo. Bueno, creo que en respuesta a la pregunta, creo que el desafío tal vez ministerialmente que tuvimos fue, primero nosotros nos casamos jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía, yo tenía 20 años cuando me casé, y veníamos además de culturas muy distintas. De verdad que somos culturas súper distintas.
además de culturas distintas, también de familias o de entorno de crianza de familias muy distintas. Entonces, ministerialmente fue también un proceso que tuvimos que ir aprendiendo. Pero creo que el mayor desafío que tuvimos ministerialmente fue aprender a esperarnos. ¿Por qué esperarnos? Porque a veces, a pesar del llamado o de una asignación clara de Dios para tu vida, no quiere decir que tengamos que demandarnos frutos de inmediato. De hecho, demandarnos frutos de inmediato no es muy sano, porque los frutos no se pueden fabricar. Más bien son el resultado de la intimidad y el encuentro constante y real con la persona de Jesús. Y a veces nos pasó mucho que cuando nos casamos comenzamos el ministerio así digamos de una, como decimos nosotros, y con el tiempo también fuimos comenzando el ministerio del pastorado, que aún fue un desafío mucho más grande para nosotros. Empezamos con jóvenes, que también es mucho más difícil. Entonces queríamos de pronto como fabricar frutos en nosotros. Pero aprendimos que es bueno y es sano esperarnos a pesar de un llamado, de una asignación clara de Dios en tu vida. A veces tú puedes ver algo claro en la otra persona, una asignación, un llamado en la otra persona, pero eso no quiere decir que esta persona se va a ver de inmediato ese fruto. Y me gusta mucho ver la historia, por ejemplo, de David. En los libros de Primera de Samuel, no sé si recuerdan cuando David fue ungido rey, él era un niño. De acuerdo a lo que sabemos, tendría que haber tenido ¿cuánto? Unos 6 años. Unos 6 años más o menos cuando fue ungido rey. Y además su padre se había olvidado de él, él estaba pastoreando ovejas, imagínate en el campo solo, un niño de 6, de 7 años. Y él fue ungido rey a los 6 años, pero de inmediato no fue rey, pasó un proceso. Fue aprendiendo hasta llegar, ¿cierto?, al cumplimiento del llamado, de la asignación que tenía Dios. Entonces, eso como primera instancia. Sí, yo complemento nada más lo que mi esposa está diciendo en relación al esperar, porque la escritura, David fue uno de los que escribió en el Salmo, dice, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. De una u otra manera, en esto de cuál es la etapa o qué es el desafío primero como familia o como personas que nos amamos dentro del ministerio, fue justamente esto, esperar. Y a veces esto es un conflicto para los matrimonios o la gente que ya nace en una cuna cristiana, o a veces a los que entran, incluso para la gente nueva. A veces nosotros les demandamos cosas a los nuevos cuando creemos que ya tienen que dar el fruto. Yo creo que el éxito de esto es saber esperar. Jesús no les estuvo apresurando a los discípulos. Él estuvo 3 años y en 3 años ellos todavía no aprendían muchas cosas. Yo creo que de una u otra manera Jesucristo fue uno de los que sabe esperar. Es más, el fruto en un árbol no se da de la noche a la mañana. Todo necesita un proceso. Y yo creo que este proceso de poder en nosotros como esposos, como casa, el proceso de esperar nos hizo hacer, porque si no a lo mejor yo hubiese agarrado y venía a 1000 por hora y la tomo a mi esposa y mi esposa tiene que ir conmigo así a las arrastras, ¿no? O sea, como para que usted entienda, ¿no? Ministerialmente como que yo lo hubiese agarrado la mano y yo la venía arrastrando y en eso no consiste. Es que recuerdo muy bien cuando nosotros comenzamos y empezamos en un ministerio musical que es nacido del Espíritu acá en Chile. Y recuerdo que comenzamos a viajar a muchas ciudades de Chile y nos empezaron a llamar a otros países por gracia de Dios. Y comenzamos a experimentar este poder de Dios. Y recuerdo tan claro cuando una vez llegamos y estábamos en la congregación y nos pusieron como pastores de jóvenes. Y comenzamos ese proceso con jóvenes poco experimentados nosotros, sin ningún entrenamiento, y fue algo súper difícil, pero a la vez también como el Señor también nos dio la gracia de poder aún así poder experimentar a Jesús y poder haber aprendido esto que hoy día le estamos compartiendo, ¿cierto? El poder esperarnos y no demandar frutos que no se pueden fabricar.
Y lo otro que mencionó fue el tema de, aquí tengo... ¿Como matrimonio? Sí, y la segunda parte de la Ah, pregunta. sí, como el desafío. Fuera del ministerio. Sí, el desafío fuera del ministerio. El desafío también fuera del ministerio. Sí. Wow, esa pregunta es muy amplia. Muy amplia y la verdad es que pudiésemos hablar mucho de eso. Pero te digo el desafío mayor. Sí, porque Dios nos desafía de muchas formas, ¿no? Sí, pero yo creo que a lo mejor muchos se van a sentir identificados con esto, pero de repente aceptar, reconocer que hay cosas fuera de nuestro control, aprender a conocer a un Dios que es siempre bueno, aunque no te dé lo que tú quieres, aunque no te dé lo que tú esperas y aunque no llegue esa respuesta de oración a través que lo puedes hacer a través de mucho ayuno, que puedes orar mucho y eso no llega y tú dices, bueno, Dios, ¿qué pasa? Entonces tú aprendes, ¿cierto?, a que Dios siempre es bueno en todos los procesos. Y uno de los desafíos más grandes para nosotros como matrimonio, fuera digamos, de todo lo que hacemos, ¿cierto?, fue conocer a un Dios sanador para afuera, sin sanarnos a nosotros, de algo muy íntimo que nosotros vivimos. Y aquí le abrimos un poco el corazón, ¿cierto? Y compartimos esta parte de nuestra vida. Nosotros hace 2 años, nosotros llevamos 10 años de matrimonio, y al segundo año de nuestro matrimonio nosotros ya queríamos ser padres, y no se pudo, no se dio, y hace 2 años nosotros comenzamos los procesos de medicina para saber qué estaba pasando y llegamos a un diagnóstico que en el caso mío tengo una infertilidad primaria. Ese fue el diagnóstico. Entonces, la primera confrontación que nosotros tuvimos, wow, ¿cómo podemos profesar a un Dios que es sanador, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que sigue sanando, pero en nuestra vida no pasa nada? ¿Cómo podemos vivir eso? ¿Cómo podemos vivir a un Dios y seguir creyendo a pesar de eso? Tal vez, no sé, a lo mejor algunos de ustedes perdieron a un ser amado, a lo mejor, no sé, sus hijos no son parte, digamos, de esta fe, ¿cierto?, que nosotros vivimos. Tal vez se manifiestan diferentes cosas, pero nos pasa mucho que el gran desafío que Dios coloca en nuestra vida a través de diferentes circunstancias es el nivel de fe, ¿cierto? Hasta qué punto vamos a llegar, por esta fe, y cómo poder, ¿cierto?, a pesar de eso y de estar viviendo eso, de repente sentarte un poco, parar un poco todo lo que lleva y todos esos pensamientos que constantemente están ahí, y de pedirle a Dios, ¿cierto? Señor, ayúdanos a entender el escenario en donde nos has puesto, ayúdanos a entender que es cierto que lo que quieres para nosotros no va a ser igual a lo del lado, que como familia, que como matrimonios tenemos una asignación y que muchas veces el precio de esa asignación va a ser renunciar a muchos sueños. Y nosotros seguimos creyendo que Dios puede hacer un milagro, porque Dios es un Dios de milagro, y es así, lo hemos visto nosotros siempre, hemos visto cómo Dios ha sanado vientres a través de oraciones, cómo Dios ha hecho grandes cosas, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos palpado, no nos han contado. Pero aún así nosotros tomamos una decisión de acuerdo a lo que Dios ya nos habló. Hoy no les puedo compartir por completo eso porque no es algo que estamos viviendo, pero espero muy pronto poder decir lo que vamos a hacer, lo que estamos viviendo hoy día respecto a eso. Pero cómo Dios nos ha enseñado a perseverar, y una de las palabras que creo que más hoy día amo y que puedo vivir es lo que decía Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí eso habla de que mientras más renuncies, mientras más pierdas, más vas a obtener la vida verdadera. Gracias, hermanos, por compartir eso. Justamente esta pregunta iba encaminada a eso porque
como es de conocimiento público, pues esta pandemia ha afectado a todo el mundo. En nuestra nación también muchos hermanos cercanos han perdido familiares, han perdido sus trabajos, y por eso el planteamiento de esa pregunta. Ese es el desafío al que nos ha traído Dios, al seguir confiando en Él a pesar de las pérdidas, a pesar de las situaciones en las que nos encontramos. Y ver esos rostros de ustedes de gozo, lleno de gozo, pudiendo impartir la enseñanza, pudiendo impartir esa fe, compartir esa fe que ustedes tienen, es justamente lo que nosotros necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar porque las familias, el tema ha sido durante este mes familia en torno a Cristo. Una familia en torno a Cristo debe ser una familia llena de fe. Entonces, eso es lo que queríamos escuchar de ustedes, esa fortaleza que el Señor les ha dado, ese gozo que el Señor les ha dado en medio de esta situación, tanto personal como también el tema pues, de la pandemia. Entonces, este espacio que no solamente es escuchado y visto por creyentes, también hay personas que no han llegado a los pies de Cristo, pues, y necesitan escuchar, o sea, ¿qué hallo yo siendo cristiano? Si de pronto acá en el mundo tengo otras cosas, y siendo cristiano voy a tener eso, pero el placer, el gozo mayor es contar con la presencia del Señor. Así que gracias, amados hermanos, por contarnos esa parte muy personal de ustedes, pues, y nos va a servir para nuestra edificación. Y por eso quería arrancar con esa pregunta. Así que un fuerte abrazo a los dos, y pues ahora sí el espacio es todo tuyo, mi hermano, para los dos, pues para que compartan pues la enseñanza que tenemos para este taller, para este último taller. Así que el espacio y el tiempo es suyo, mis amados. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si ahí está Freddy, me ayuda con el material que habíamos enviado para todos los que nos están viendo, y si también a usted le interesa harto esto que estamos compartiendo el día de hoy, bueno, puede decirle a Edwin, acercársele ahí en la congregación, decirle necesito el material y él te lo va a dar sin ningún costo. Lo único que estamos pidiendo es que el Padre pueda a través de sus oraciones seguir impartiendo vida hacia nosotros como casa, como matrimonio. Así que me gustaría ir a la parte donde vamos a hablar un poco de la comunión y vida, que es para cerrar todo el ciclo de lo que veníamos viendo de familias en torno a Cristo. Entonces, como vieron en la primera ocasión, hace unas 2 enseñanzas atrás, en relación a comunión, estuve compartiendo junto con mi esposa en relación a esto, porque yo no puedo hablar tan de comunión solo, porque entre ella y yo existe una comunión. La comunión, de una u otra manera, tiene que ver con la palabra koinonía, que en el original griego es koinonía, y eso significa una alianza, es decir, cuando son uno. Capítulo 17, ahí justamente Freddy acaba de encontrarme la parte del material. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan menciona algo muy interesante. El capítulo 17, verso 21, lo voy a leer aquí porque aquí lo tengo. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, dice, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una muy interesante cosa que quiero plantear en esto antes de entrar, porque esto va a ser como un conversatorio en relación a estos 2 temas que tienen que ver con comunión y vida. Y quiero decirles y también ministrar lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en relación es que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, y juntamente con el Espíritu, y al ser uno hay una comunión, hay una eso es como cuando 2 elementos sólidos son derretidos al fuego y se derriten y se hacen uno. Ya no hay posibilidad de separarlos. Ellos son uno, siempre han sido uno. Fue el diseño original que Dios estaba dentro de ellos. Es el original, es el sello que los identifica a ellos. Por eso que Jesús clama esto en Juan capítulo 17. Él le dice: Padre, para que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Es decir, es una unidad, son.
están totalmente adheridos. Eso es como cuando usted y yo, en el caso del pacto, cuando mi esposa y yo hicimos un pacto, dijimos sí, vamos a casarnos, sí, vamos a hacer un matrimonio, pero no tan solo ser un matrimonio, sino que estamos diciendo es que tú y yo podamos ser uno. Es decir, tenemos que mezclarnos, tenemos que entremezclarnos para poder llegar a ser una alianza. De una u otra manera la comunión es tan pura y es tan perfecta de parte de Dios que tenemos que vivirla, ¿no? Es que yo creo que una de las cosas que más me impresiona también, ¿cierto? Es que cuando Jesús habla y les dice, ¿cierto? O hace esta oración, Padre, que ellos sean uno como tú y yo, Él no estaba hablando algo de algo que no había visto. Él fue parte, ¿cierto?, de esta creación de la comunión, porque la comunión no se le ocurrió a un hombre, no se nos ocurrió a nosotros. La comunión fue creada y fue nacida en el cielo a través de esta impartición de la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis, me impresiona la primera parte, hagamos. Sí. Freddy, si puedes ir subiendo el material, sería bueno para que vayan viendo el resto. Eso es tremendo, eso, ¿cierto? Ya nos habla de que ellos estaban en perfecta comunión. Sí, naturalmente esta comunión en ellos nacía de una, como lo acabo de mencionar, no era algo que tenían que organizarlo dentro de ellos, hablando de cuando uno se predispone a hacer algo, sino que salía por naturaleza. El ser uno en ellos era algo natural, era algo que ellos correspondían. Es por eso que la unidad, la comunión tiene que ser algo que corresponde, que yo correspondo a ella, que ella corresponde a mí, ambos correspondemos, tiene que ser algo natural, que salga de nosotros, no algo impuesto. La comunión no puede ser algo que yo le imponga a mi esposa, no, tú tienes que ser uno, o fabricada. No sé, o imponer a los hijos, por ejemplo. De una u otra manera creo que Dios nos quiere llevar a ser como la oración de Cristo cuando dice, Padre, que seamos uno. De una u otra manera es lo que Dios... Mira, imagínense, Génesis capítulo 2, verso 24 dice y declara algo muy importante. El hombre deja a su padre y a su madre y por eso... Dice, por lo tanto, se unirán y serán una sola carne, es decir, son uno. Dios nos está llamando en este tiempo en comunión a ser uno, amada iglesia. De una u otra manera es algo profundo. Pablo en el libro de Efesios, ahí lo tenemos anotado, y quiero que usted entienda, capítulo 5, verso 31 dice, este es un misterio profundo cuando Cristo habla con la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Es un misterio profundo. Esto de ser un matrimonio, de ser un hogar, de ser una familia, es un misterio muy profundo en el corazón de Dios, que solamente lo vamos a llegar a comprender cuando somos uno, cuando estamos adheridos al Padre. Yo creo que de una u otra manera nosotros como casa, nosotros como matrimonio necesitamos manifestar esa unidad. No es para que nosotros solamente vivamos bonitos, felices, qué lindo el amor, qué bonito la comunión, la coinonía, qué hermoso. No, es para que el mundo vea que en realidad existe alguien, es para que el mundo vea que en realidad hay un Dios verdadero. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales de la comunión. Sí, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, nosotros tenemos mucha vivencia con nuestros vecinos? Somos personas que vivimos en una villa y nos gusta mucho hablar con los vecinos, estar en contacto con ellos. Lo hemos invitado a tomar once en nuestra casa, a estar con ellos. Y recuerdo mucho un matrimonio súper joven que vinieron con sus hijos y ellos no eran cristianos, porque esa es siempre nuestra idea, poder mostrar siempre a Cristo y hablarles de Jesús. Entonces ellos no eran cristianos y una de las cosas que ella me preguntaba, qué lindos son ustedes, ¡ay, qué lindo! Me dan ganas de quedarme siempre en tu casa, es tan bonito aquí, cómo se tratan, es tan bonito. Y recuerdo muy bien haberle dicho, ¿sabes qué? Tú no me conoces sin Cristo. Lo que tú ves acá, lo que tú oyes acá, no es producto de algo que yo quise o algo que yo merecía, sino que esto es producto de una persona que vive en este lugar. Esto que tú ves acá, esta atracción que tú sientes de quedarte acá, no es por nosotros, es por la persona que vive en este lugar, que es Jesús. Entonces, qué impresionante de ver eso cuando Jesús decía, para que el mundo vea, ¿cierto? Para que el mundo vea, conozca que tú y yo somos uno.
Sí, de una u otra manera eso es lo que... Y yo creo que ese fue el punto radical de cuando Adán en el huerto del Edén cae en pecado, porque el rato en que el hombre y el ser humano caen en pecado en el huerto del Edén, automáticamente, amados, automáticamente se pierde esa comunión. Recuerda que algo de los que habíamos estado hablando en los primeros talleres, hablamos de que una de las características y comunicación que había entre el ser humano y Dios era la voz. Entre ellos se comunicaban. La voz fue un código que Dios implantó en el ser humano. Es decir, si yo no hablo con ella, ella no va a ser adivina para que sepa qué es lo que me está pasando a mí. Yo creo que de una u otra manera la voz y la comunicación que hay de ella conmigo y la que hay de mi persona hacia ella, tiene que ser algo muy tremendo y radical en nosotros para que podamos tener comunión, para poder tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. Sí. De una u otra manera, yo creo que eso fue lo que invadió en el corazón del hombre el rato en que él cae en pecado, porque el rato en que él cae en pecado lo separa de esta comunión con Dios y ya entra a haber algo y un factor muy importante que era lo que habíamos hablado en el taller o en la enseñanza la vez pasada, que hablaba sobre el individualismo. Sí, ¿te recuerdas? Es que pasa que, ¿te acuerdas que, bueno, nosotros somos personas de hablar mucho y nos hacemos muchas preguntas entre nosotros y son preguntas de repente muy profundas. Yo les invito a que hagan eso, que reconozcan, a veces uno tiene pensamientos muy profundos y que no, como que uno no se atreve a preguntar, pero a veces esas preguntas te traen una gran revelación de Dios. Entonces, una de las preguntas que nosotros teníamos constantemente y que fue parte de lo que hicimos esto, es ¿cómo vivimos en comunión? ¿Cierto? Porque es lindo escucharlo, es lindo leerlo en la palabra, es un desafío, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo vivimos en comunión? O sea, ¿cómo hacemos que la familia? Y nos pasa hoy día también mucho, nosotros estamos congregados hoy día actualmente en una iglesia que trabaja con muchas familias. Entonces, ¿cómo podemos llevarnos juntos como familias todos, ¿cierto? A vivir esta comunión. Entonces comienza esto. ¿Qué dificulta? Pensamos, bueno, ¿qué dificulta la comunión? Y uno de los principales es esto que tú estás diciendo, ¿cierto? El individualismo. Y eso es algo tan, digamos, por así decirlo, como de naturaleza humana, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque siempre queremos proteger lo nuestro, siempre queremos tener lo nuestro. Y de hecho cuando nos casamos o hacemos familia o vivimos, ¿cierto? En comunidad, siempre tratamos, ¿cierto? De primero yo. Nos cuesta mucho ser personas que ven, ¿cierto? Al de al lado. Si no fuera por Cristo que vive en nosotros, seríamos personas como el común corriente, ¿cierto? Que no miran al lado y siempre, ¿cierto? Cuidan lo suyo. Sí, de una u otra manera. Cuando en este capítulo de Juan, capítulo 17, en unos versículos antes del verso 21, Jesús mismo en esta oración que está haciendo por los discípulos dice lo siguiente: Padre, yo te ruego por ellos, dice, y te ruego por el mundo. No dice que para que los quites del mundo, sino que para que los mantengas, dice, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Esto es como el trabalengua, ¿cierto? Sí, es verdad, el trabalengua. O sea, pero es que lo que pasa es que todo lo que Jesucristo había venido a hacer le pertenecía al Padre, así como todo lo que era del reino de los cielos también era de Jesús. Es decir, en un cristiano no puede haber, esto es mío, como por ejemplo... no sé, pues decíamos, lo más concreto para un hogar, una familia es, por ejemplo, si esposo y esposa trabajan, el sueldo de ella y el sueldo mío. Incluso llegamos a tener cuentas individuales, cosas que yo creo que si en lo espiritual va a trascender tanto lo natural. Entonces yo tengo que entender que aún incluso en lo natural tengo que manifestar algo del espíritu, porque si yo soy uno con mi esposa, puedo tener una cuenta donde llegue todo, pero ahí la manejamos porque somos uno. Lo de ella es mío y lo mío es de ella. De una u otra manera, imagínate, te estoy hablando de este punto tan básico que tiene que ver con las finanzas de la familia. Claro. Y a veces no vemos bendiciones, no vemos prosperidad, vamos a decirlo así, en esa área, porque a veces estamos pensando individualmente. Pero Jesús dijo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. O sea...
Estamos hablando de que la comunión nos tiene que mandar abajo esto del individualismo. Sí, porque sabes que en relación a lo que tú hablabas, nosotros creemos firmemente, como decía mi esposo, que lo natural tiene una repercusión en lo espiritual y así también lo espiritual en lo natural. De hecho, somos seres espirituales. La Biblia dice que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿cierto? Que todo nuestro ser, Señor, sea del Señor. Entonces, y a veces manifestaciones naturales van rompiendo, ¿cierto? Un estilo de vida. Decíamos, ¿cierto? En una de las enseñanzas cuando nos tocó, a veces nosotros tenemos una visión de lo que es una familia, una expectativa de lo que es la familia. Y la pregunta que debiésemos hacernos a nosotros mismos es: ¿de dónde yo aprendí eso? ¿Quién me enseñó a ser familia? ¿Quién me enseñó a ser padre? ¿Quién me enseñó a ser esposa? ¿Quién me enseñó a ser esposo? ¿Quién me lo enseñó? Me lo enseñó las películas hollywoodenses, ¿cierto? Lo aprendí de ahí. Me lo enseñó la forma de vivir de mis padres, que a lo mejor pueden haber sido buenas, pudieron haber tenido buenas intenciones, o a lo mejor viviste en una familia que no tuvo las mejores manifestaciones. Pero eso es una buena pregunta que a veces tenemos que hacernos a nosotros. ¿De dónde aprendimos lo que hoy somos como familia, como matrimonio? Porque nos hace entender que a veces hay cosas que vamos a tener que derribar, ¿cierto? A través de dejar de ser individualista. Como por ejemplo, yo aprendí que en mi casa cada uno llevaba las finanzas, cada uno tenía su dinero, es que cada uno tenía su espacio, ¿no? Es que así lo aprendí yo. ¿Te ha pasado? A lo mejor no pasa aquí, pero a nosotros nos ha pasado. Cada uno tenía sus cosas. Pero romper de forma natural con el individualismo no sabe lo glorioso que es para una familia. Decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante nosotros vamos a vivir las cosas juntos. Ya no vamos a tener cuentas bancarias separadas, sino que las finanzas son de la familia y todo lo que hagamos son de la familia. De verdad que con esa manifestación natural, con ese acto de fe natural, tú comienzas a romper estas cosas como el individualismo que dificulta, ¿cierto?, lo que hoy Dios nos está entregando. La oportunidad que Dios nos ha dado a través de su palabra del ser uno. Sí, te estamos hablando de un par de factores nomás, porque yo sé que pueden haber muchos más que a lo mejor Dios te ha mostrado también a ti. Y otra de las cosas, por ejemplo, es el ser acelerado. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, y una de las preguntas que Edwin nos había mencionado al inicio, que tiene que ver con saber esperar. ¿Cómo somos acelerados, amor? ¿Cómo es que nuestra vida larga ser una persona acelerada? Sabes que, bueno, a todo esto, una de las, digamos, cosas positivas de la pandemia, y sabemos también que todo lo que está pasando también tiene que ver con algo, porque una de las preguntas que me hacía la otra vez una vecina que no es cristiana, ¿cierto? Me decía, ¿por qué si hay un Dios tan bueno? ¿Por qué? La típica pregunta que todos a lo mejor se hacen, ¿por qué permite estas pandemias? ¿Por qué permite estas cosas? Entonces, definitivamente todas estas cosas nos acercan mucho más a Dios, nos acercan mucho más a volver a mirar nuestros ojos al cielo. Entonces, una de las cosas buenas de esta pandemia es que nos detuvo, ¿cierto?, a todos en este proceso acelerado, en esta vida acelerada. Como yo decía en la enseñanza, hoy día vivimos en el tiempo de lo instantáneo, de lo de ahora, lo de ya, el tiempo del microondas, ¿cierto? Todo rápido, la tecnología, las redes sociales, todo hoy día es instantáneo. Entonces, ¿cuánto a veces nos cuesta, ¿cierto?, ser personas que realmente se den el tiempo de escuchar, el tiempo de estar con las personas, el tiempo de estar con los hijos, el tiempo de estar con tu esposa? Porque vivimos en un tiempo acelerado, vivimos en el diario vivir, ¿cierto? Las familias, los padres tienen que salir a trabajar, los hijos tienen que salir a estudiar, y luego llegan todos en las noches. Entonces, ¿cómo tenemos comunión? Bueno, ahí empieza, ¿cierto?, esta invitación, ¿cierto?, a transformar, a cambiar y a ser una familia que pueda ser dinámica. Así es. Subimos un poquito más el material, Freddy, para que vayamos juntos con todas las personas que estamos. Filipenses dice, hay algo
muy importante en la palabra. Filipenses 2, verso 4 dice, y Pablo declara lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y a veces con esto de estar acelerado yo no me doy cuenta qué le está faltando a mi esposa, sí, o qué está pasando a mi esposa, o qué está pasando tu esposo, o qué está pasando tu hijo, ¿viste? Yo creo que me salió argentino, ¿viste? Entonces, de una u otra manera, usted y yo tenemos que entender que si algo que Dios plasmó en este tiempo y de algo que sirvió esta pandemia, y creo que sí, si ha servido y todavía tienes el tiempo y no lo has hecho, es que Dios te frenó en todo lo acelerado que estabas teniendo en tu vida, en tu casa, en tu hogar. ¿Y es para qué? Para que analices hacia adentro tuyo y digas: necesito volver a tener y a ponerle mirada a mis esposos, a mi esposa, a mis hijos, a mi casa, a mi hogar. ¿Qué es lo que Dios anhela? Porque hay un interés para poder desarrollar la persona de Cristo, de poder desarrollar la vida de Dios en la casa, en el hogar. De una u otra manera esto nos hace de nuevo volver a poder tener atentos nuestros ojos a Dios. En la enseñanza que dimos, nosotros ministramos una fórmula, y esa yo la escribí aquí en el material, que tiene que ver con toda casa o todo matrimonio o toda familia tiene que tener algo: el acuerdo. Tiene que ser el acuerdo. El acuerdo te va a llevar a una renuncia. La renuncia te va a traer como consecuencia la comunión. Y la comunión va a dar un resultado que es la vida. De una u otra manera, en esto consiste el ponerse de acuerdo. El Padre, y te lo voy a ejemplificar cómo es que esto nace en el cielo y por qué es que cada hogar y cada familia y cada matrimonio tenemos que hacerlo. Porque el acuerdo nace en el cielo. El acuerdo es el Padre, el Hijo y el Espíritu diciendo: hagamos al hombre. Hay un acuerdo, en ellos nace la iniciativa: hagamos. Necesitamos manifestar esto que somos en alguien que sea similar a nosotros, en el ser humano. Entonces ellos manifiestan esto. El poder del acuerdo es muy poderoso, porque a lo mejor el padre hubiese dicho: ¿sabes qué? No me parece, hijo, que hagamos al hombre, porque no, ellos sí llegaron a un acuerdo. ¿Te parece si hacemos a alguien? El Padre habló, el Hijo habló, el Espíritu Santo dijeron: sí, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y ese es el poder del acuerdo: cuando todos visionan una cosa, cuando todos tienen un mismo pensamiento, cuando todos miran hacia el mismo fin. Si yo no hubiese mirado con la visión justo con mi esposa en este tiempo, en la misma dirección, yo creo que mi matrimonio se hubiese destruido. Y yo creo que de una u otra manera eso ocurre muchas veces en las casas y en los hogares cuando no se visiona de una manera correcta a Dios. Sí, ¿y por qué hablamos de primero el acuerdo? Porque para poder tener acuerdo tenemos que hablar, ¿cierto? Y una de las cosas que te queremos invitar a que puedas hablar las cosas y que puedas exponer, ¿cierto?, en la mesa las cosas de cómo te gustaría, ¿cierto?, que tu casa viviera a Cristo. Amor, perdón, para que continúes con eso, ¿crees tú que es necesario, cuando se habla de hablar, tenga que ver también con cosas que tienes retenidas? En el caso de los hijos, a lo mejor tienes secretos, sí, cosas guardadas ahí. Por supuesto que sí, o sea, el hablar es parte de eso, el hablar, escucharnos y ponernos de acuerdo, porque mira, ¿qué pasa? Que, bueno, uno vive de todo y uno ve mucho, y seguro tú has vivido y visto mucho también, pero a veces como familias cristianas, lo que vivimos adentro no es lo que aparentamos afuera. Entonces, a veces dentro de nuestra casa no es tan agradable estar, no hay tanta comunión, tal vez cada uno vive procesos distintos y procesos que a lo mejor el otro no sabe, no sé, pero ¿por qué es bueno hablar? Porque hablar sana cosa, nos ayuda a perdonarnos, ¿cierto? Nos ayuda a sanar las ofensas que dentro de un hogar pueden haber muchas veces con palabras que pudimos haber dicho, y eso nos hace colocarnos de acuerdo de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a hablar, y colocarnos de acuerdo para que luego, cuando venga cualquier situación,
tú tengas la capacidad de renunciar en pos de ese acuerdo que tuvieron juntos. Entonces ahí, ¿cierto?, se vive la comunión. Estamos en comunión porque renunciamos aún a pesar de que queríamos hacer algo por un acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en algo y en eso vivimos. Reflejado esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto el hombre cae en pecado, ellos en el acuerdo que tuvieron en el inicio dijeron, el hijo dijo, Padre, no se puede romper nuestro acuerdo. Padre, no se puede romper. Espíritu Santo, no se puede romper nuestro acuerdo. Yo voy. Y el hijo se dispuso. Renuncia. Por eso la Escritura dice que él se despoja de sí mismo, de su esencia, de ser Dios, de su magnificencia. Él sale y él dice, se pone en obediencia y se humilla, dice, como a una forma de hombre, dice, y se humilló en forma de hombre y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Eso es renuncia. Si yo no me pongo de acuerdo con una persona, va a ser muy difícil que en uno de los dos vaya a haber algún tipo de renuncia. Renuncia tiene que ver con pérdida, es decir, cosas donde tú digas, no importa si yo, acá no se trata de quién gane o quién sea quién tiene la razón, sino que tiene que ver cuánto yo estoy dispuesto a morir a mí mismo, a dar a mí mismo. Cristo murió, por eso es que él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la di. Eso yo creo que es una de las máximas expresiones cuando te estamos mencionando el renunciar, tiene que ver a eso. Por eso es que el rato en que él renuncia, la renuncia automáticamente trae como consecuencia la comunión. De una u otra manera hace que el Padre diga, wow, hijo, lo que hiciste es tremendo, supera los límites de toda la eternidad. No se va a romper mi comunión con el ser humano. Y por eso es que a través de Cristo, usted y yo volvimos a tener una comunión. De una u otra manera, amor, y esto va para cada uno de nosotros que formamos casa, formamos hogares, familia, con hijos. Por eso es muy difícil tener una casa donde Cristo no sea el centro. Ahora, para poder entrar un poco a esto de cuál es el resultado de la comunión, es donde entramos a esto de la vida, que es donde queremos terminar. Y la vida la podemos identificar en dos cosas. Uno, la persona de Cristo, y dos, con la vida como lo cotidiano y lo doméstico, con lo que hacemos. Ahora, quiero enfocarme un poco en lo que es la vida y tú te vas a enfocar un poco en lo cotidiano. ¿Me parece? La vida es la vida de Cristo. La vida de Cristo es algo muy, muy interesante. Juan menciona en el capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De una u otra manera, Él es la esencia. Por eso que yo mencionaba algo muy interesante en las primeras enseñanzas. Es que la esencia de Dios, que es el Hijo, es el que tiene la capacidad de crear, es el que tiene la capacidad de transmitir vida, de impartir vida. Si Cristo no está en nuestras casas y en nuestros hogares, va a ser muy difícil que la vida sea impartida. Lo que vamos a vivir es cristianos religiosos que vamos a una congregación o a una sinagoga a escuchar solamente una palabra, pero regresamos después a nuestras casas, pero no manifestamos una vida. La vida es manifestada, tiene que ser manifestada. No es algo, sino que es alguien. Lo que Dios nos dio no fue algo, no fue una cosita que tenía Dios por ahí guardada en su corazón y nos las dio. No, Él nos dio lo más preciado de su corazón. Usted sabe que era un misterio oculto por generaciones. Colosenses lo menciona, 1:15, dice que era lo más profundo, el misterio que había sido oculto en todas las generaciones, eso lo tenía muy escondido y dice que fue revelado. ¿Por quién? Por la persona de Cristo. Es decir, Cristo es ese misterio tan grande que había en el corazón de Dios, que dijo, Dios, yo lo doy. Entonces, como Él es la vida, como Él es la esencia, no nos está dando algo, sino que nos dio a alguien, amado. Por eso Juan 3:16 declara, por tal manera, porque de tal. Este es un versículo que solamente lo usamos como evangelismo, pero déjeme decirle algo, esto se trata de vida. Por eso es que Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida. ¿Sabe por qué te hablo de vida? Porque Cristo es la vida. Porque el rato en que el hombre en el huerto del Edén cae, mi amor, esto quiero algo muy interesante. Y mientras hacía el estudio de esto, Dios me trajo con la convicción en el espíritu y me dijo, esto no todos lo saben, pero
pero quiero que entiendas, la muerte no fue el diseño para ti y para mí como seres humanos, como creación de Dios, como imagen de Él. No fue, porque en el hombre dice que Dios puso eternidad. Entonces, como no fue un diseño del cielo, es una copia, es un antidiseño, vamos a decirlo así, de Satanás. La muerte es un antidiseño. Ahora, si tú y yo tenemos que pasar por la muerte natural, si bien es cierto, es una antesala solamente ¿para qué? Es como un traspaso, ¿a qué cosa? A la vida eterna. Por eso es que yo quiero que usted, amada familia, amados hijos, hijos, padres que hay ahí, jefes de hogares, quiero que usted entienda que la vida no puede ser muerta. La vida no puede, la muerte no la pudo vencer. Por eso es que Dios iba así. Cristo vino y Satanás se levantó y lo quiso matar. Y quiso matar a David y no lo pudo. Y con David quiso matar a toda su generación. Es que aquí viene el linaje. No, porque la vida no puede morir. Cuando la vida es Cristo en nosotros, no va a poder ser muerta. Nuestro hogar va a volver a relucir. Por eso es que si hay a lo mejor sueños en ti, a lo mejor hay sueños truncados, o a lo mejor tú dijiste, este sueño se murió, déjame decirte que en Cristo todo vuelve a relucir, porque todo tiene un propósito. Por eso es que no nos dio algo, sino que nos dio a alguien. Ese fue su Hijo. Por eso es que Cristo es para experimentarlo, por eso es que Cristo es para expresarlo. Y con esta termino esta parte. Una mujer cuando está embarazada, y este es un ejemplo muy hermoso porque lo aprendí y así yo lo quiero vivir a Cristo. Es que una mujer cuando está embarazada, uno dice, tiene 3 meses, pero no se nota la barriga. Y de repente va creciendo, los meses van creciendo y se va hinchando la barriguita, ¿verdad? El vientre, se va hinchando el vientre. Y de repente uno dice, y tiene 6 meses, y tiene 7 meses, y tiene 8 meses. Y a lo mejor uno acá está expectante de ver cómo será, se parecerá al papá, se parecerá a la mamá. Uy, ¿cómo será? Rubiecito, morocho, morenito, no sé, mestizo, no sé cómo será, qué bonito, que será ojos celestes, azules, como los míos, no sé. Entonces, de una u otra manera, uno se hace una expectativa. De esa misma manera, cuando la madre ya da a luz, ¿qué manifiesta? Manifiesta no una cosa, manifiesta una vida, un ser. De esa misma manera, tú y yo, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, nuestro hogar, tiene que manifestar la vida de Cristo. Por eso es que la gente que está afuera, nuestros vecinos, todos, tienen que ir viendo, mira cómo esa familia va siendo bendecida, mira cómo hay algo que va creciendo en ellos, no sé qué será, qué podrá ser. Por eso es que eso le va a llamar la atención. Esa fue la oración de Cristo, para que ellos puedan ver que tú y yo, Padre, somos uno. Cuando somos uno con el Padre, esa vida es manifestada, y la vida que es la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo, va a ser manifestada y la gente va a quedar asombrada. No sabes cuánto van a querer ser como tú. Por eso vuelvo y te repito, esto se trata de entender que no es una forma, sino que es una vida, que no es algo, sino que es alguien, es una persona, es Cristo en nosotros. Por eso Pablo expresó, Cristo en nosotros es la esperanza. En Cristo soy más que vencedor. Solamente estoy escondido en Cristo. Es decir, todo esto se trata de una persona, de la persona del Hijo. Eso tiene que ver con la persona. Sí. Lo cotidiano. Ahora, por ejemplo, como ya sabemos, ¿cierto? Que no se nos ha dado algo, sino que se nos dio a alguien, ¿cierto? Y esto es Cristo. ¿Cómo en la vida cotidiana, ¿cierto? Podemos vivir a Cristo? ¿Cómo podemos expresar? Y tal vez lo pudiésemos ver, no sé, en primera instancia, dentro de nuestras casas. Y yo, amor, te hago una pregunta. ¿Tú crees que un acto de gobierno, por ejemplo, en la casa sería pintarla? Claro. Ver, por ejemplo, las cosas que están mal en tu casa. De más que sí. ¿Cierto? Entendiendo, claro. Entendiendo, pero que normalmente uno no entiende eso. Cuando no se gobierna a Cristo, uno no llega a entender. Sí. ¿Cierto? Cuán precioso es cuando tú eres buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Y Dios te dio una familia, Dios te dio una casa, Dios te dio tal vez una esposa, un esposo, o Dios te dio hijos. Y cuán bueno, cuán glorioso es cuando tú eres buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Y ahora que sabemos, ¿cierto?, que se nos ha dado a alguien, podemos expresar a Cristo de diferentes formas. Y esto, cuando entiendes que
Cristo puede ser expresado en todo lo que tú eres, en toda tu vida cotidiana, también deja, ¿cierto?, de envidiar o de querer obtener algo que otra persona está haciendo, porque entendiste que ya no solo se trata de tocar un instrumento dentro de una congregación como templo, que ya no se trata solo de predicar o enseñar una palabra, que no se trata solo, ¿cierto?, de todo lo que ministerialmente pudiésemos hacer dentro de una congregación, sino que ahora que yo entiendo que ahora porto a alguien, puedo expresarlo a través de muchas cosas, que cuando veo que mi esposo saca la basura de la casa, cuán glorioso es, amén, cuán glorioso es que puedo ver que él está administrando lo que Dios le ha dado. Cuando hago aseo, cuando nosotras a veces que nos toca tal vez preparar más comida, mi esposo prepara una comida exquisita, excelente también, pero cuán glorioso es cuando puedes expresar a través de la comida a Cristo. No sé si te ha pasado, pero cuando tú vas a una casa y comes un plato de comida, tú dices, wow, este plato de comida no sé qué tiene, y por lo general no, es que uno tiene mucho amor. Es que es así, tú estás expresando a Cristo en la vida cotidiana y de eso se trata ser cristiano. Se trata de un estilo de vida, se trata de no apariencia, sino que se trata que en todo lugar, en todo lo que soy, en todo lo que hago, en mi trabajo, en la oficina, en las palabras que constantemente yo hago, se trata de eso. Y tal vez te puede sonar un poco, diríamos acá, cliché o repetitivo, pero realmente cuando entiendes que ya tienes a alguien, que portas a alguien, realmente se trata de un estilo de vida. Mira, no hemos sido llamados a hacer, en el material que escribí, esto fue tremendo, no hemos sido llamados a tener una reunión del espíritu, una reunión en el espíritu, sino una vida en el espíritu. Sí. Entonces la vida se tiene que manifestar. Reuniones comienzan y terminan. Pero cuando se habla de vida es algo que tú lo llevas desde que amanece hasta que anochece, de una u otra manera. Queremos terminar con esto del libro de Juan. Sí, en Juan 1:38 se relata el momento en que los discípulos, ¿cierto?, de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús como maestro. Y entonces dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido, ¿cierto?, es maestro, ¿dónde moras?, le preguntaron. Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Esto es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto?, cuando te di el ejemplo de lo que hacemos a veces con nuestros vecinos y lo que genera en ello. Esto no se trata de apariencias, hermanos amados. Esto no se trata de que mañana tú dices, voy a fabricar una familia que pueda expresar a Cristo. Las intenciones están buenas, pero realmente esto se trata de un proceso, esto es un estilo de vida. Te va a tocar muchas veces renunciar, te va a tocar trabajar, te va a tocar invertir tiempo en esto que te ha dado Dios para administrar, para que podamos, ¿cierto?, decir afuera y podamos que el mundo vea que somos uno y decir, venid, vengan, ¿cierto? Venid y vengan y vean cómo moramos. Y entonces esto habla de cuánto de que ellos permanecieron al ver cómo ellos vivían. Claro, Jesús, complementando lo que mi esposa menciona, es Jesús, en pocas palabras, que lo que trata de Jesús decirle a los discípulos es, mire, yo les puedo decir, es como, les voy a decir la dirección de mi casa, Algarrobo 328, es como que Cristo hubiese dicho, les preguntaron a los discípulos, ¿dónde mora? Y Jesús, imagínense que Jesús le hubiese dicho, sí, vivo ahí en Algarrobo 328, si quieren ahí me van a buscar. Más o menos es como la tendencia de usted y de mi persona cada vez que nos dicen o nos hacen esta pregunta. Sí. Pero Cristo no fue así. Cristo les dijo, ok, vengan, acompáñenme, vengan.
Entonces lo que hace Cristo es llevarlos a la intimidad del hogar, es llevarlos a la casa, dentro de Él, a donde Él estaba, con su mamá, el comportamiento de cómo Él era con su padre, con su madre, qué es lo que Él hacía, cómo los ayudaba. Yo creo que eso fue lo que les impactó tanto a estos discípulos, que ellos dijeron desde aquel día se quedaron con Jesús. Sí. Lo que Jesús está diciendo es: entren a mi casa, yo no soy distinto, aquí es donde yo verdaderamente soy. A nosotros nos cuesta muchas veces, como casas cristianas, abrir nuestros hogares para que puedan ver. ¿Por qué? Porque tenemos ese paradigma de decir: que se porte bien mi esposo, que no se enoje, sí, o que no se le salga el González, como sí decimos. Y lo otro también que nos pasa como familia es que a veces tenemos ciertos prejuicios, ¿cierto? Y decimos, no nos juntemos con tales personas porque no son cristianos, porque esto aquí, porque esto allá. ¿Y de qué forma entonces van a ver a Cristo? ¿Cómo los van a ver? ¿Sabes qué? Yo me atrevería a decir, y esto es algo que un pastor una vez nos dijo: yo creo que muy pocas personas van a ir a un templo. Tal vez alguna persona nunca va a pisar un templo, pero se va a convertir a Cristo solo con el hecho de haber estado en tu casa. Entonces, poderoso. A nosotros, por ejemplo, te doy así rápidamente un testimonio así. A nosotros, por ejemplo, nos tocó una vez, nosotros teníamos a veces esos ciertos prejuicios de no juntarnos a estar en ciertos lugares, porque de alguna otra forma uno cuida y todas esas cosas, pero nos confrontó tanto el Señor en esa oportunidad, y por eso te digo esto. En el campo, en tal parte, nosotros estábamos ahí comiendo y de repente empezó a llegar mucha gente, y toda la gente que llegó estaba media ebria o media borracha y estaba tomando su trago, y nosotros estábamos ahí, de repente nos vimos y nos miramos: ¿qué hacemos aquí? Dijimos, entre medio de todo, porque habíamos ido a visitar a alguien y había un montón de alrededor de gente que estaba tomando y todo, y nosotros sentados en la mesa con ellos, ¿cierto? Y nuestra mente, nuestra carnalidad diciendo: bueno, ¿qué estamos haciendo con estos mundanos, por así decirlo? Y nosotros aquí tan santos, ¿cierto? Y de repente el Espíritu nos habla y nos dice: no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Es como la visión, ¿cierto?, que le dan a Pedro, ¿cierto?, cuando le dan una misión de ir, ¿cierto?, a los no gentiles, y él comienza con estos prejuicios. Y de repente el Señor nos comenzó a hablar, y mi esposo, ahí en la mesa, mientras todos estaban así, comienza a hablarles de Jesús. Comienza a hablar, y no te imaginas la llantería que comenzó en ese lugar, y vino el Espíritu Santo sobre ese lugar y fue derramado. Yo creo que muchos de ellos incluso se les pasó la borrachera que tenían en ese lugar, y comenzamos a ver cómo el Espíritu de Dios se movía en ese lugar. No estábamos en un templo, no estábamos con no estábamos con gente cristiana, no estábamos con un ambiente de adoración o de adoración, ¿cierto? Estábamos en un ambiente hostil, pero solo hablar de Cristo, solo hablar de la persona, y nosotros mostrarlo y desvestirnos de todos esos prejuicios, logró que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, pudiera moverse y ellos pudieran ser confrontados y reconciliados. Muchos de ellos había sido gente que había conocido al Señor y estaba lejos. Entonces nos dimos cuenta: oh Señor, nos pegamos con la pared y dijimos: Señor, perdónanos, de verdad, anhelamos que las familias y todas las personas, al ver cómo vivimos nosotros, te puedan ver a ti. Quiero que el mundo vea que tú y yo somos uno. Así es. De una u otra manera eso es tremendo. Por eso es que volvemos y queremos cerrar este tema de vida, porque una familia llena de la vida de Cristo va a ser y va a manifestar mucho a su alrededor. Va a ser que esa vida que es Cristo, esa vida que está escondida dentro de nosotros, sea manifestada, y cuando alguien llegue a tu casa, vea la verdad, vea lo verdadero, no vea algo falso. No es que vea la hermanita que está, no sé, pues adorando en el culto, o habla en lengua, hace un montón de cosas, pero llega a su casa y es totalmente una persona que no es comparada, no es una hija de Dios, pero sufrió una transformación de iglesia a la casa, y eso no es lo que Dios quiere. Jesús le dijo: vengan, vean dónde yo habito, cómo es que moro, qué es lo que estoy haciendo, y eso va a impactar tanto. Nuestra casa tiene que ser carta abierta, nuestra vida tiene que ser. Por eso Pablo dijo:
para que ustedes entiendan que son cartas abiertas al mundo, leídas por todo aquel que pasa. Y nosotros tenemos que ser como casas y como hogares de esa misma manera. Sí, yo quiero compartirte algo como para también ir terminando. Hace unos días estuvimos con uno de los pastores, ¿cierto?, con los que trabajamos con la familia, y él nos compartió un salmo y nos comenzó a hablar sobre lo que el Señor le había hablado sobre esto. Y fuimos tan ministrados, y es tan verdad. Y te quiero leer esto para que podamos terminar. El Salmo 128 del 1 al 4 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganes con tus manos. Eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Es tremendo ese salmo. Te invito a que lo leas y que a lo mejor el Señor te va a ir hablando muchas cosas. El Salmo 128. Y Él nos comparte esto. Dice, ¿sabes? El hogar es el lugar donde somos completamente vulnerables. No hay apariencias, somos tal cual somos. Donde los hijos esperan no solo palabras, sino hechos que ellos puedan reproducir, sustentado en amor, fe y esperanza. El lugar donde nos damos cuenta que nada es posible en nuestras fuerzas. Y con esto quiero terminar por mi parte. Yo sé que todo lo que hemos hablado en esta serie, todo lo que hoy día te estamos impartiendo, tal vez es muy lejano para ti. Puede ser. Tal vez tú dices, wow, es un desafío muy grande. Pero lo primero que quiero decirte es que esto no se trata de lo que tú puedas hacer. Esto no se trata de tu fuerza. Aquí hay algo que el Señor y el Espíritu de Dios va a hacer mientras tú lo dejes y mientras reconozcas, ¿cierto?, que hay cosas que no puedes hacer tú. Hay cosas, ¿cierto?, que vas a tener que hacer. Cambiar, tal vez, invertir más tiempo dentro de tu casa, invertir más tiempo con tus hijos, en poder hablar, en poder escuchar, convertirte en una familia dinámica. El otro día nos expusieron eso, sean una familia dinámica. La dinámica tiene que ver con ser personas que puedan cambiar y puedan estar en distintos ambientes. Entonces, te invito a eso y que entiendas que esto no es por tu fuerza, sino que esto es por gracia, y esto es algo que el Espíritu de Dios va a hacer en tu hogar, va a hacer en tu familia, en tus hijos, en tu esposa y en todo tu alrededor. Así es, oremos un ratito, cerramos, y si hay alguna pregunta, bueno, tendremos el tiempo para responderla rápidamente y bueno, pero fue un tiempo muy hermoso, así que gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra que nos ha ministrado a cada uno de nosotros, a todos los que estamos acá. Solamente pedimos que sea, oh Dios, esa semilla que en un determinado tiempo dé fruto, Señor. Que produzca todo lo que el Espíritu Santo tenga que hacer en nuestra vida, y que también manifieste eso, Señor. Y que entendamos siempre que nada va a nacer en nosotros si no es por Cristo, si no es por tu Espíritu en nuestra vida, si no es porque tú, oh Dios, estás trabajando en nosotros. Padre, te amamos con todo nuestro corazón, y gracias por habernos permitido también ser parte de bendición para el crecimiento de juntos, como casas, como familias que amamos a Dios, oh Padre, crecer en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Bien, amados, gracias, mi hermano Marquitos, a mi hermana Leonor, que no tenemos el privilegio todavía de conocernos personalmente, pero ahí a la distancia nos hemos conocido, pero en Cristo somos parte de una sola familia. Así que gracias por este tiempo, gracias porque han podido ministrar el mensaje de la palabra de Dios. Sé que ha sido de mucha bendición para los que han podido disfrutar de este espacio, ¿no? Tanto los que se han conectado a través de Facebook, los que han sido parte en la plataforma Zoom, y también pues los que lo verán en algún momento, debido a quizás a cuestiones de trabajo, de tiempo, no han podido hacerlo ahora. Entonces vamos a hacer un reprise el día de mañana, si Dios lo permite, en la tarde, y también para los que luego lo vean pues en Facebook. Así que, bueno, a mí me impactó una frase que dijo la hermana Leonor, que dijo, que la escuché de alguien, me parece que lo dijo, que tal vez alguien nunca vaya al templo, no vaya a alguna iglesia, pero por haber estado en tu hogar
se convirtió al Señor. Amén. Entonces, esa frase me impactó mucho porque es lo que nosotros reflejamos al mundo, lo que reflejamos a los demás, lo que hace que ese corazón, esa vida, tenga un impacto. Porque ¿de qué sirve ir a un templo, a hacer una liturgia, a ser parte de un tiempo quizás solo eclesiástico, pero en realidad no se vive una transformación? Pero cuando tú ves y experimentas en la vida de otras personas el cambio que ha hecho el Señor en esa vida, esa persona por lo menos tiene la curiosidad de saber qué le sucedió, por qué son así o por qué viven así. Sí. Mencionaban ustedes también que en la comunidad donde ustedes están, pues tienen mucha cercanía con sus vecinos. Y eso es algo realmente que acá en nuestro país, no sé, tal vez ya es parte de nuestra cultura. Acá hay un poco más bien de cada cual vive su vida. O sea, y es difícil llegar a hacer una amistad Claro. con alguien, porque a veces dicen, no, bueno, yo vivo mi vida, déjame vivir mi vida así tranquilo. Y es difícil llegar a entablar una amistad. A veces ni siquiera una amistad ligera, sino una amistad, peor, una amistad más profunda. Entonces es un poco difícil llegar, pero donde se pueda hacer, pues yo animo a cada hermano que pueda llegar, pueda conversar con su vecino, con un amigo que no conozca aún del Señor, sobre todo, llegar con un mensaje. Bueno, estamos esperando pues que los hermanos, si tienen alguna pregunta, puedan participar con alguna pregunta. Sí, Los que a mí me están gustaría- conectados en Zoom, los que están a través de Facebook, no sé si se animan, pues hermanos, a hacer alguna pregunta. Ha estado muy interesante este taller, como todas las enseñanzas durante este mes, así que aprovechemos aquí a esta pareja de siervos del Señor, que Dios los ha usado y los está usando y los seguirá usando grandemente. Esta es nuestra última sesión acá y aprovechen este espacio, no se siéntanse con toda la libertad de preguntar en cuanto al tema pues, que hemos estado tratando. Es un tema muy importante. Una familia en torno a Cristo es un tema que abarca muchos aspectos, pero lo que más se puede rescatar en esto, lo que más se puede hacer énfasis es que nosotros tenemos que reflejar a Cristo en todos los aspectos en los que nos desenvolvemos diariamente. Así que los animo, hermanos, a que hagan preguntas. Estoy revisando a ver si hay alguna pregunta en Facebook, aquí también en Zoom, pero no tenemos ninguna pregunta. Bueno, si alguien se anima, pues vamos a esperar un minutito más. Yo en lo personal tengo una pregunta para ustedes y quizás sea alguna pregunta de algún hermano que quizás no se anima a hacerla, pero quisiera preguntarles lo siguiente y cuál es su opinión al respecto. ¿Por qué no se logra? Ustedes hablaron en cuanto al tema que estamos tratando, hablamos sobre que hay que llegar a acuerdos, y ese acuerdo lo encamina uno a una renuncia, es decir, que para llegar a un acuerdo alguien tiene que ceder en algo, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Por qué en los hogares cristianos, hablamos ahorita de hogares cristianos, no se llega a acuerdos a veces y no se logra tener esa comunión? ¿Qué es lo que creen que sucede porque debe ser en uno de los dos, o a veces en los dos, no se llega a un acuerdo? ¿Por qué creen ustedes que no se llega a acuerdos, siendo un hogar cristiano? Principalmente creo que es uno de los factores que vemos mucho a nivel mundial, que es esto de todavía ser muy individualista en lo que pensamos, en lo que queremos. Y creo que ese es el principal factor para no ponernos de acuerdo con lo que queremos hacer, porque queremos todavía mucho lo nuestro y a veces nos cuesta mucho reconocer también que somos todavía personas individualistas. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que trabajar como familias todos y poder también dejarnos entrenar en ir trabajando esas cosas y ser honestos. La honestidad
nos hace muy bien. La honestidad a veces escuchamos cosas que nos duelen, pero si somos honestos con amor y entendemos y podemos perdonarnos y podemos, perdonar la ofensa que muchas veces nos produce eso, con la honestidad vamos a poder llegar, ¿cierto?, a eso que anhelamos, que es poder vivir en acuerdo con las cosas que queremos. Mira, imagínate, Edwin, que si uno no cede en varios aspectos. Mira, por ejemplo, en el caso de matrimonio, los hombres dicen, no, pero si la que tiene que ser es la mujer, y la mujer dice, no, pero si el que tiene que ser es el hombre. La mujer debe estar sujeta al marido, dice la Biblia. Sí, pero tú te das cuenta que hay 3 versículos en ese pasaje cuando habla Pablo, hay como 3 o 4 versículos dedicados a la mujer, pero después hay como 10 versículos dedicados al hombre. O sea, más responsabilidad ahí cae sobre el hombre. Es decir, nosotros, y uno de los golpes más fuertes sobre lo que Cristo dice, o Pablo dice a través de la Escritura, dice es que el hombre debería de amar a la iglesia así como Cristo dio su vida por la iglesia. Imagínate, o sea, está hablando de muerte, habla de renuncia, habla de pérdida. O sea, y si una de las cosas que me he dado cuenta y si tú te das cuenta, el índice de divorcios a nivel mundial en todo lugar, simplemente ha sido porque nunca se pusieron de acuerdo, nada más. Sí. O sea, es cuestión de dejar el individualismo, o sea, ese sería el factor más importante que se tendría que resolver, ¿no? Y yo creo que eso principalmente tiene que ver con escudriñar la Escritura más profundamente, porque si es una pareja o una familia cristiana y no se ponen de acuerdo por ese factor, es simplemente porque no se ha entendido. Como tú lo mencionas, Pablo del hombre habla en más de 10 versículos, cuando a la mujer apenas en unos 3. Entonces, está claramente que la responsabilidad tiene que ser, o sea, no como se plantea, no es que ella, sino más bien el hombre, el cabeza de hogar, es el que tiene que ser un poquito más, o sea, despojarse, ceder. Como te decía, amigo, esto no se trata de quién gana, esto se trata de cómo se edifica. Ese es el punto. Y los hogares cristianos deberían de ver cómo edificamos un Cristo dentro de nuestras casas. ¿Cómo hacemos para construir, cierto? ¿Cómo hacemos? Porque imagínate, en una casa no es tan importante la ventana, también son importantes las paredes. No tan solo las paredes son importantes, necesitas un piso. O sea, todo es importante. ¿Me entiendes? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero no hay un Cristo descabezado, ¿me entiendes? Necesita un cuerpo. Entonces, aún incluso Cristo dice, yo soy uno con la iglesia, es decir, cuando Cristo manifiesta algo o cuando la iglesia está manifestando a Cristo, tiene que ser uno con él. Tú nunca vas a ver o a escuchar que Dios o Cristo va a hablar mal de la iglesia. ¿Me entiendes? Nosotros somos los que hablamos mal de nuestras mismas gente, de nuestros mismos hermanos, ¿me entendí? Entonces, como que ahí tenemos que aprender a negarnos a nosotros. Cristo dijo, el que quiera seguirme a mí tiene que negarse a sí mismo, ¿me entiendes? Entonces eso requiere muerte. Entonces nuestro orgullo todavía está muy alto en muchas casas, en muchos hogares, que a veces pensamos que porque cedemos somos menos, y esto no consiste en quién gana. Vuelvo, te repito, tiene que ver con la renuncia que hay dentro de nosotros. Cuanto más renunciemos, más Cristo va a estar en nosotros y más va a ser engrandecido en nuestra vida. Tenemos una pregunta formulada en Zoom. Dice, mi esposo y yo somos cristianos, pero nuestros hijos no son convertidos, pero estamos perseverando y esperando en él. ¿Qué nos aconseja? Es la pregunta. Me encanta esa pregunta, de verdad, me emociona poder responder esa pregunta, porque son cosas que hemos vivido, son cosas que hemos sido parte de familias con procesos así. Yo vengo de una familia que no es cristiana. Yo conocí al Señor y a través de mi vida ellos conocieron al Señor, mis padres que ya son de edad avanzada. Entonces me encanta poder responder esta pregunta. Lo primero que quiero aconsejar es que la mayor manifestación de que ellos puedan conocer a Dios es el amor. Es el amor. Amen a sus hijos, ámenlos
aunque vean muchas cosas tal vez horrorosas, y yo sé que es así, el amor de madre supera todo lo que podamos hacer, pero ámenlos y muestren su amor. Eh, em, Conocí una familia que uno de sus hijos, ellos eran los dos cristianos y uno de sus hijos luchaba con el alcohol y él llegaba constantemente borracho a la casa. Y ellos me decían, imagínate, los domingos a la iglesia, empoderados del Señor, salen de la congregación, llegan a su casa en la noche, su hijo borracho. ¿Qué haces con esas situaciones en tu casa? Y ellos nos decían, nosotros comenzamos a amarlo. Al otro día no le decíamos nada, le dábamos un desayuno, le dábamos comida, lo amábamos, y yo todas las noches oraba por él, oraba. Nunca le dije, tienes que ir a la iglesia, tienes que arrepentirte porque estás pecando, nunca lo juzgué. Yo sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal, yo sabía que era así, pero yo oré por él y le mostré siempre amor, hasta que él de forma natural, de forma espontánea, decidió ir a la iglesia con ella, y él hoy día es un tremendo hombre de Dios, es tremendo. Verlo hoy día, lo que él hace es para decir que nunca pasó eso, pero tiene un testimonio muy grande. Entonces, a lo que quiero ir es que quiero aconsejarte que el amor sea el principal factor para todo lo que hagan con él. Y la oración, por supuesto que sí. La oración es nuestra mayor arma, hay un poder en la oración que creo que todavía no descubrimos. Estamos en ese proceso de descubrir en la profundidad del valor, del poder de la oración. Pero créeme, tú, mamá o papá que estás ahí escuchando y que tienes esta pregunta, la oración que tú puedas hacer va a tener un resultado glorioso, así lo creemos, pero también tu amor. Tu amor y la capacidad que tengas de no juzgar, porque no le puedes pedir a alguien algo que no tiene, ¿sí? Nosotros conocemos a Cristo, tenemos a Cristo y por eso vivimos de una manera, pero la gente que no conoce y no tiene a Cristo no le tenemos por qué pedir algo, demandar algo que no tienen, no pueden vivir, no lo pueden hacer. Entonces, eso de mi parte. Sí, ¿no? Y yo solamente complemento en relación a palabras de bien. En nosotros dice que se nos ha dado el poder hay poder, Proverbios dice que hay poder de vida y hay poder de muerte en nuestra boca. Y yo creo que de una u otra manera nosotros, los padres, si este es tu caso, el que hizo la pregunta, sobre ti tiene que haber solamente palabras de bien sobre tu hijo, todo lo que, palabras de afirmación, cosas de que como que lleven la contra a lo que Satanás le dice a él que haga, a lo que dicen tus hijos, porque es algo que Satanás está queriendo destruir en su vida. Entonces, imagínate si él está tratando de destruir eso y tú como padre vienes y aportas a eso, es decir, yo le afirmo lo que Satanás le está diciendo, yo se lo reafirmo, diciéndole no sirves para nada, eres un fracasado, que eres un alcohólico, que tienes que ir a la iglesia, arrepiéntete, pecador. O sea, como que, ¿para qué voy a la iglesia si así en mi propia casa me están juzgando? ¿Qué voy a ir a la iglesia? ¿Me entiendes? Entonces como que tenemos que entrar a tener palabras de afirmación, palabras de bien, que nuestra boca bendiga a la gente, que nuestra boca diga, tú eres un hijo te bendigo en este día, y declaro que te va a ir bien en este día, vas a ser una persona bendecida. Él a lo mejor ni comprende qué está diciendo. No importa, pero en el espíritu estás diciendo y tú lo ves con los ojos del espíritu, lo estás viendo que es una persona poderosa en Dios. Sí. El mayor consejo que nosotros siempre damos, y que esto lo hemos aprendido a través también de nuestros amigos que son pastores y ellos tienen 3 hijos y ellos siempre hablan de esto y a nosotros nos enseña mucho, que el mayor valor que tú puedes ver a la gente es verlos completos en Cristo. Ve a tus hijos en Cristo Jesús, verlos con los ojos del Cristo, verlos completos. Amén. Amén. Bueno, yo creo que esa pregunta, esa respuesta responde muy bien, creo, a la pregunta que planteó nuestra hermana. Así que, bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Esperemos que esta transmisión sea vista pues, por muchas más personas en el transcurso de los días. Ha sido una enseñanza muy, muy buena y edificante para nuestras vidas. Así que yo les animo, mis amados hermanos, a que sigan adelante en el Señor, que sigan
su ministerio y que sigan orando, el Señor va, los propósitos de Dios nosotros no los conocemos, Él es soberano y Él, con la pregunta que partió pues este taller, era justamente para eso. No importa la dificultad que estemos pasando, no importa la situación que se nos venga, nosotros siempre debemos estar confiados en nuestro Señor, siempre debemos estar esperando en Él, porque Él tiene el control de todo. No podemos nosotros decir, Señor, toma tú el control. El Señor ya tiene el control de las cosas. A veces oramos y decimos, Señor, toma el control de esto. Pero yo creo en lo personal que el Señor nunca deja de controlar nada. Él tiene el control. Dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su poder. Entonces, eso evidencia que Él controla absolutamente todo. Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque a veces nosotros creamos que lo que nosotros anhelamos es lo mejor. Pero bueno, él es soberano y él controla todo. Bueno, este espacio ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio. Ha sido una experiencia nueva, pues obligados por las circunstancias nos tenemos que ahora conectar de esta manera, pero mantener viva esa llama de la palabra del Señor en la vida y hay que hacerlo a cualquier precio, de cualquier manera. Sé que muchos hermanos quizás no han podido ser partícipes de esto por sus trabajos, por cuestiones de atención de sus hijos, tareas, pero los que hemos estado acá presentes, pues hemos podido ser beneficiados y con el conocimiento que hemos adquirido acá, pues estamos capacitados ahora para poder ministrar a otros lo que hemos aprendido acá. Gracias nuevamente a ustedes, mis hermanos, desde allá, desde su ciudad. Oramos por su país para que el Señor pues siga obrando en su ministerio y en todo el cuerpo de Cristo allá en Chile, en todas las congregaciones. Tenemos nombres distintos, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Así que eso es lo importante. Bien, yo quiero también agradecer en este momento por los hermanos que han sido parte de este proceso, de este mes que hemos estado transmitiendo. Nuestra hermana Catherine Campos, quien es la que ha estado también ayudándonos aquí en la plataforma. Ella no ha salido pues en cámara, pero ella está haciendo un trabajo muy importante. A Freddy, a todos los que formamos parte del Ministerio de Familia. Bueno, a mi esposa tampoco la han visto acá, pero ella es la que me arma aquí el escenario. Lo que ustedes ven acá atrás, la luz, todo. Ella es la que me ayuda en eso. Se nota la mano de mujer. Sí. No, yo creo que no hubiera hecho nada aquí, yo hubiera salido así. Bueno, en todo caso, pues les pedimos sus oraciones, oramos por ustedes también acá. Vamos a seguir proyectando. Les cuento que julio de cada año pues es el aniversario de nuestro ministerio. Este año estamos cumpliendo 16 años. No esperábamos tener que celebrarlos así, pero el Señor pues ha sido bueno con nosotros y ha permitido este medio, ¿no? Y vamos a seguir participando, vamos a seguir llevando el mensaje a la congregación y a los que podamos alcanzar. Ciertamente este medio nos permite alcanzar mucho más que cuando nos reuníamos, ¿no? Sin embargo, pues aún esto está iniciando, pues ciertamente hay muchas limitaciones aún de conectividad, de instrumentación, pues que no permiten a todos llegar, pero poco a poco se va a ir haciendo un hábito ya. Aún estamos limitados acá también para congregarnos, ya están tratando ya se han aprobado ciertas cosas, pero las restricciones son fuertes. Entonces es tiempo limitado, entonces se nos complica mucho acudir bajo esas circunstancias. Entonces estamos esperando en el Señor en algún momento ya podernos reunir y poder estar ya más cercanos, ¿no? Pero mientras tengamos este medio, pues vamos a seguirlo haciendo de esta forma. Así que para los que nos están viendo en Facebook, para los que siguen aún en Zoom, pues quiero por favor, mis hermanos, ahí donde ustedes estén, que oremos por esta pareja de siervos del Señor, que Dios los está usando y sé que los va a usar grandemente. Oremos un breve tiempo pues para bendecir a esta pareja y con esto pues damos fin a esta serie que hemos tenido durante este mes
Y así que inclinemos nuestro rostro ahí donde usted se encuentre y demos gracias al Señor por este tiempo, por este taller que hemos tenido y las enseñanzas durante este mes. Santo Padre Celestial, mi Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, mi Dios. Gracias porque eres bueno, gracias porque tú has permitido, Padre Santo, que este mensaje llegue a muchas vidas, Padre Santo. A los que se han conectado en este día, a los que han visto, Señor, en este momento, Padre, y los que verán también, Señor bendito. Gracias, Señor, por la edificación que esto significa para nuestras vidas, Señor. Gracias por la enseñanza, gracias porque tú nos permites y el mensaje ha sido, Señor, que tengamos en comunión. Una familia en torno a Cristo es una familia en comunión contigo, mi Señor, para poder reflejar, Padre Santo, reflejarte a ti, Cristo, en todo lo que hacemos, en todo lo que participamos diariamente. Te pido, mi Señor amado, que bendigas a la familia González, Señor, a su esposa, Padre Santo, que tú cuides, Señor, de ese hogar, Padre, que tú les concedas las peticiones de su corazón, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Tú eres el soberano, Señor. Sigue bendiciendo su ministerio allá, Señor. Sigue bendiciendo su hogar, Padre Santo, que sean de bendición para muchos hogares, Señor bendito, en su país y para todo el mundo, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, que tú seas, Padre Santo, guiándolos en todas las decisiones que tomen, Señor bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendecimos también a las familias, Señor, a los cabezas de hogar que se han unido en esta tarde y noche, Padre. Que tú sigas bendiciendo, Señor, cada uno de sus hogares. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, un fuerte abrazo, mis hermanos. Gracias nuevamente por este apoyo que hemos tenido de parte de ustedes, esa disposición que han tenido. Y bueno, ya le hemos pedido al Señor que sus vidas sean bendecidas. Así que nos veremos pronto, están cordialmente invitados. Cuando ya puedan algún rato ya viajar para acá, pues puedan venir y podamos conversar acá personalmente y que nos deleite, pues Marcos también con su arte culinario que dice que es muy bueno. Acá yo también algo sé hacer, pero bueno. Así que un fuerte abrazo nuevamente, pues, y que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracias por su tiempo. Gracias, mis hermanos. Gracias a ustedes. Gracias igualmente a ustedes. Saludos a todos por allí. Sean bendecidos. Amén. Hasta la próxima.